En esta sección vamos a aprender todo relacionado con los métodos en C#. Lo primero que tenemos que saber es qué es un método. Y los métodos, o también llamados funciones, no son más que un conjunto de sentencias empaquetadas con un nombre identificativo. .NET nos ofrece ya de por sí muchísimos métodos que podemos utilizar para hacer diferentes tareas concretas. Sin ir más lejos, a lo largo de este curso hemos estado utilizando el método WriteLine, el cual nos permite ingresar parámetros dentro de sus paréntesis y estos son mostrados en pantalla. En realidad, nosotros no sabemos cómo funciona internamente este método. Simplemente lo usamos y ya está. Es decir, ya esta funcionalidad está hecha y no tenemos que preocuparnos nosotros de crear esta funcionalidad desde cero. Pero aparte de todos los métodos que tenemos disponibles en .NET, nosotros podemos crear nuestros propios métodos. Es decir, podemos crear una cantidad n de sentencias, agruparlas, darle un nombre identificativo y usarlas. Seguro que ahora te estás preguntando para qué sirve y por qué crear métodos. O sea, ¿cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja es muy sencilla. La principal razón de ser de un método es hacer que nuestro código sea reutilizable. Cuando nosotros usamos métodos, por ejemplo, los que nos provee .NET, nos estamos ahorrando un tiempo valioso de desarrollo, ya que estamos utilizando una característica que funciona y que fue hecha por otra persona. Pero no siempre vamos a encontrar un método que haga exactamente lo que nosotros queramos. En ese caso, entonces, tenemos nosotros que crear nuestros propios métodos. Es decir, vamos a empaquetar las sentencias que queremos utilizar, le vamos a dar un nombre y vamos a usarla en el futuro. Y bien, ya que tenemos más o menos claro el concepto de qué es un método y para qué se utiliza, vamos a ver cómo se crean los métodos. Aquí tenemos este método. El método está compuesto por un modificador de acceso. Luego debemos indicar qué tipo de retorno tiene nuestro método. Luego le sigue el nombre que nosotros le damos y aquí es muy importante que sepamos que al momento de elegir un nombre debemos seguir prácticamente las mismas reglas y convenciones que tenemos cuando creamos variables, con la única diferencia de que los métodos no se escriben todo en minúscula, sino que la primera letra, como puedes ver aquí, es en mayúscula. Luego todo lo demás es aplicable. Si nuestro método tiene dos palabras, la siguiente palabra va a tener su primera letra en mayúscula. Todo igual como las variables prácticamente. Luego del nombre van estos paréntesis. En esos paréntesis es que podemos definir cuando un método tiene parámetro o cuando no. Y por último, abrimos y cerramos llaves. Dentro de estas llaves es que vamos a escribir todas nuestras sentencias. Como puedes ver, aquí solamente tenemos una, ya que este es un método de ejemplo, pero vamos a ver que podemos hacer n cantidad de sentencias y que para utilizar este código es muy fácil, solamente debemos llamar este método. En la siguiente clase vamos a entrar al tema de los métodos de manera práctica, donde todo va a quedar mucho más claro. Pues bien, ya que tenemos un poco de teoría y conocemos un poquito más sobre los métodos, vamos a ver esto de manera práctica. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un nuevo archivo, podemos hacerlo dando clic derecho, damos add y vamos a crear aquí a una nueva clase. Vamos aquí donde dice class o también podemos darle a nuevo ítem y seleccionar que queremos crear una clase. Vamos a darle como nombre métodos. Le damos a agregar y bien, aquí tenemos nuestra clase métodos. Vamos a eliminar todo esto que está aquí adentro y esto te lo voy a explicar más adelante, pero por ahora solamente haz lo siguiente, escribe public método, abres y cierras llaves, public class. Más adelante vamos a ver qué significa eso y qué es una clase, pero por ahora simplemente escríbelo y vamos a empezar con la práctica de los métodos. Como vimos anteriormente en la parte teórica, para crear un método, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro modificador de acceso. Tenemos varios, pero los más importantes son public y private. Cuando nosotros declaramos un método público, lo que le estamos diciendo a C# es que nosotros queremos acceder a ese método desde cualquier parte. Esto es programación orientada a objetos que vamos a ver más adelante. Por ahora no te compliques mucho, ya que ese tema lo vamos a ver más adelante a detalle. Por ahora vamos a centrarnos en cómo crear métodos. Luego debemos definir qué tipo de retorno va a tener este método. Nosotros primero vamos a ver los métodos sin retorno. Y para indicar que un método no tiene ningún retorno, simplemente utilizamos la palabra clave void. Luego indicamos su nombre, que en este caso se va a llamar mensaje.
abrimos y cerramos paréntesis y aquí podemos definir parámetros que vamos a ver más adelante. Aunque aquí definamos o no definamos parámetros, siempre tienen que haber estos dos paréntesis, tanto de apertura como de cierre. Y por último, abrimos y cerramos llaves. Ya con eso tenemos nuestro método creado. Y aquí vamos a escribir nuestras sentencias. Por ahora lo vamos a mantener simple, pero vamos a ver que podemos hacer cosas más complejas. Ahora simplemente vamos a escribir varias líneas de código que se muestran en pantalla. Vamos a escribir aquí. Nuestro mensaje va a decir hola. Vamos a escribir varias sentencias. Hola, estás usando un método. Un método. Pues bien, ya tenemos nuestro método completamente creado y solamente tenemos que llamarlo. Vamos a llamarlo aquí, nuestro program. Para llamar a nuestro método, vamos a llamar primero esta clase. Más adelante te voy a explicar de las clases. Vamos a llamar a la clase método y vamos a crear una instancia llamada método. Si te fijas, aquí son diferentes. Aquí yo escribí la clase método con la M mayúscula porque la clase fue escrita aquí, como puedes ver, con la M mayúscula. Y creé una instancia que más adelante también vamos a ver que es una instancia utilizando la M minúscula. Creamos nuestra clase método que va a ser igual a una nueva instancia. Por ahora esto no tienes que preocuparte. Esto lo vamos a ver a detalle. Simplemente estamos haciendo esto para llamar nuestro método desde el archivo métodos. Es decir, estamos llamando algo que creamos en el archivo métodos, lo estamos llamando en nuestro archivo program, que es este que está aquí, program. Bien, ahora vamos a llamar nuestro método. Para eso utilizamos la instancia que creamos, que es esta. Llamamos a método, utilizamos el punto y vamos a buscar aquí nuestro método mensaje. Abrimos y cerramos paréntesis y colocamos punto y coma. Ya con esto, con esta simple línea de código, estamos escribiendo en pantalla todo esto. Porque recuerda que el método lo que hace es que encapsula un grupo de sentencias, le damos un nombre identificativo y luego lo llamamos. Si ahora guardamos y ejecutamos, podemos ver que tenemos todas estas líneas de código de texto, la tenemos aquí. Sin embargo, en nuestro programa principal, que es Program, tenemos todo muy limpio. Antes, si no usábamos métodos, teníamos que hacer lo siguiente. Teníamos que escribir todo esto directamente en la pantalla principal. Vamos a ponerlo aquí abajo. Vamos a comentar esto para desactivarlo. Y antes teníamos que hacer todo esto. Si le damos a correr, vamos a ver que tenemos el mismo resultado, entre comillas. Porque aquí tenemos un código un poquito más amplio. Y si quisiéramos escribir esto mismo dos veces, tendríamos que hacer lo siguiente, copiarlo y pegarlo dos veces. Le damos a ejecutar y vemos que aquí tenemos los mensajes. Sin embargo, la ventaja que nos dan los métodos es que podemos encapsular diferentes sentencias y llamarlas de una manera más simple y más limpia. Mira, aquí tenemos solamente dos líneas de código y ya con esto podemos llamar a todas las sentencias. Estos son los métodos sin retorno, porque aquí no estamos obteniendo ningún valor. Algo también que podemos hacer es utilizar métodos con parámetros, que es un poquito más interesante, y vamos a ver en la siguiente clase cómo podemos utilizar métodos con parámetros. Te espero allá.